Una vez más a este espacio, volviendo a la Biblia TV, con nuestro maestro de la palabra y también teólogo, Luis Ocar Pimentel, el cual en el día de hoy nos estará trayendo, un tema poderoso, el cual les invito a que estén ahí pendientes y con nosotros nuestro hermano Luis Ocar Pimentel. Dios te bendiga, Julio. Dios te guarde, Luis. Agradecemos al Señor una vez más que nos concede la oportunidad de poder compartir con ustedes la gloriosa y santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en el día de hoy queremos tratar un tema muy interesante para cada uno de ustedes y queremos hablar del texto en su contexto. Eso queremos tratar en la noche de hoy, hermano Julio. Sabe que muchas veces nosotros leemos la Biblia y no leemos la Biblia en su contexto. Y déjame decirte algo, que nadie comienza a leer un libro a la mitad. Así es. Sino que tú comienzas a leer desde el principio para tú poder entrelazar con la idea del autor del libro. Pero en muchas ocasiones nosotros, por una manera u otra, tomamos la Biblia y hablamos de ella y muchas veces la sacamos de contexto. Entonces queremos tratar en el día de hoy texto en su contexto. Excelente. Mira, en alguna ocasión tú has escuchado hablar que dicen más, busca el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Y cuando nosotros utilizamos en muchas ocasiones este versículo bíblico, lo sacamos de su contexto y pensamos que Cristo se refería a que tú tengas una buena casa, que tú tengas un buen vehículo, que tú tengas un buen trabajo, que tú tengas dinero y muchas cosas como esta. Pero más sin embargo, cuando tú lees el contexto, Julio, te darás cuenta que la palabra no se refiere a nada de esto. Por ejemplo, nosotros podemos leer en Mateo, su capítulo 6, versículo 31 en adelante, y aquí nosotros vamos a encontrar el contexto de lo que Cristo dice, que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y que todas estas cosas serán añadidas. Nota bien lo que dice. No afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son estas cosas que serán añadidas? El versículo lo dice. Ay, Dios mío. El contexto lo dice. Ay, Dios mío. Mira cuáles son, Julio, sencillo. Y dice, lo que nosotros vamos a comer. Está hablando de la comida, el vestido y la bebida. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en su contexto, la Biblia no está diciendo, debemos buscar el reino de su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Eso es simple y llanamente. No tenemos que pensar en otra cosa. Si lo utilizamos pensando en la casa, pensando en estas cosas, entonces sacamos de contexto lo que la Biblia nos está enseñando. A mí me gustaría que tú lo repitieras, el 31. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas que serán añadidas, ¿cuáles son? El vestido, la comida y la bebida. A eso se refería Cristo cuando le habló a sus discípulos. Exactamente. Pero nosotros lo usamos para un todo. Cuando Exacto. digo que busquemos el reino del Señor y su justicia, no, busca el reino de Dios y su justicia. Y en el camino va a aparecer la casa, va a aparecer el carro, va a aparecer esto, va a aparecer lo otro. Y realmente estamos sacando versículos de su contexto central, que es eso, vestido y comida, que era lo que se refería Cristo en ese momento. Perfecto. Pero también hay otro versículo bíblico, hay más versículos bíblicos que queremos seguir tratando con ustedes. Versículos que nosotros sacamos de contexto y que sería bueno que nosotros desde ahora en adelante lo podamos ver en su contexto. Y uno que es de lo que más nosotros conocemos, que para nosotros como cristianos es un himno nacional, es un himno para nosotros, que es ¿Cuál es ese, Julio? Filipenses 4:3. ¿Qué dice?
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, Dios mío, qué lío. Es un versículo bíblico que nosotros lo utilizamos, la gente lo utiliza, pero realmente, ¿cuál es el todo que realmente, en el todo que Cristo nos fortalece? Porque posiblemente usted esté pensando de que voy a levantar 200 libras, esas 200 libras, Cristo te va a ayudar. Tú dices, no, lo voy a levantar porque Cristo me va a fortalecer. No, sería un error. No, como Cristo me va a dar la fuerza de Sansón. La fuerza de Sansón, sí. Me va a dar la fuerza de Sansón porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Cristo me da la fuerza para yo levantar eso. ¿Estoy usando en contexto ese versículo? Posiblemente no lo está haciendo. Si lo está haciendo con eso, no, que yo voy a tener la fuerza para hacer aquello, para hacer esto. Tú estás sacando la Biblia de su contexto, lo que quiso decir el apóstol Pablo con respecto a esto. Entonces, sería bueno buscarlo en Julio, en Filipenses, para nosotros poderlo leer en su contexto y darnos cuenta a qué se refería el apóstol Sí, Pablo cuando está hablando de esto. Porque a lo que tú lo buscas, por ejemplo, es lo que nosotros, por ejemplo, estamos tratando hoy en día. De que simplemente nosotros nos basamos en ese versículo, que es simplemente un texto, ¿verdad? Sí. Un texto de un capítulo completo, vamos a decir, un versículo de un capítulo completo. Y nos basamos en una ideología, basamos una ideología en ese pedacito y en ese versículo. Entonces sacamos de contexto todo un capítulo. Exacto. Todo un capítulo sacamos de contexto porque eso dice y declara lo que yo necesito. Lo que tú necesitas, pero más Lo que yo necesito. Más sin embargo, nosotros no nos olvidamos del pensamiento del escritor, lo que él quería transmitir, lo que él quería saber en ese momento. En ese momento, exacto. Entonces, fíjense bien, en los versículos anteriores, vamos a leer el versículo 12. Sería bueno, y oye lo que dice Julio. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí está. Fíjese bien, el contexto está diciendo claramente cuál es el todo. ¿Y qué es el todo, Julio? Mira lo que dice. Sé vivir humildemente. Está hablando sobre lo que es la humildad. Y dice, sé tener abundancia. También es otro punto muy interesante, ¿verdad? Y dice, he sido enseñado para ser saciado como para tener hambre. Aquí está. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece en todo. Entonces el todo abarca estas cosas que nosotros hemos mencionado aquí, lo que el apóstol Pablo dice. Perfectamente. Entonces, quiere dejar dicho que ese todo no va a ser referendo a que si yo hago un esfuerzo para tener una casa, para tener un carro, para un viaje, para una tierra, para una ropa, para unos tenis, yo decir, no, yo lo voy a tener porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que pasa, Julio, es que muchas veces nosotros pensamos en nuestro capricho y queremos llenarlo, ¿verdad? Y decimos, yo quiero una casa, yo quiero un vehículo, yo quiero ir a tal lugar, yo quiero lo mejor para mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Lo tomamos para eso, pero más sin embargo estamos utilizando el versículo mal, porque esa no es la idea central de lo que Pablo está transmitiendo, lo que nosotros queríamos. Según lo que yo puedo percibir de Pablo ahí, es que Pablo traía esa palabra a colación en cuanto a la obra de Cristo. Él decía, yo sé vivir cualquiera que sea mi situación. O sea, no importa, yo sé vivir en tristeza, yo sé vivir con gozo, yo sé vivir en tribulación, yo sé vivir estando saciado como teniendo hambre. Yo todo esto lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es el todo que la Biblia abarca. Pero más sin embargo, Julio, vuelvo y te reitero que muchas veces nosotros utilizamos esto para nuestro capricho, lo que nosotros queremos y decimos, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, para saciar mis deleites. Pero cuando uno, es lo que te digo, cuando uno va a ese versículo, tú ves que Pablo dice, yo enfrento todo esto por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo. No es de que porque yo todo lo puedo en Cristo porque voy a hacer todo lo necesario por tener mi visa o por tener mi casa o por tener mi terreno. ¿Ves? Ese no es el todo que lo puedo en Cristo que me fortalece que nosotros debemos usar. ¿Me entiendes?
ese todo que se refiere Pablo ahí es que él lo soporta todo por llevar el evangelio de Cristo. De Cristo Jesús. Amén. Exactamente. Si ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es para su obra, lo estamos usando fuera de contexto. Bien. Entonces debemos utilizarlo, estos versículos bíblicos, en su contexto para que nosotros entonces no tengamos un pretexto, como dice. No, Claro. y también para que sean futuras generaciones, si Cristo no ha venido, sean edificadas correctamente. Claro, Y correcto. sepan usar los versículos en su contexto. Bien. Entonces, otro versículo que tenemos, o en este caso son dos, que son Hechos 16, 30 y 31. Yo voy a leer lo que usamos fuera de contexto, entonces Luis no va a entrar en contexto. Perfecto. Eso parece hasta como un trabalengua, se escucha bonito. Entonces dice, en Hechos 16, 30, 31 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira, Julio, si nosotros leemos el contexto, y lo vamos a ver ahora mismo, Pablo y Silas estaban presos en Filipo, y ellos estaban cantando himnos, y cuando sucedió un terremoto, Ajá. ¿verdad? Que nosotros conocemos la Se historia. abrieron la puerta. Se abrieron las puertas, ¿verdad? Entonces el carcelero, como pensaba que todos los presos se habían ido, se habían escapado, y Pablo, no, espérate, todavía estamos aquí. Entonces él le dice, ¿qué debo de hacer para ser No, salvo? y que se iba a matar, Se iba a matar. porque como quiera lo iban a matar. Y él dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Muchas veces nosotros aplicamos estos versículos bíblicos como si fuera una promesa que el Señor nos ha dado a nosotros, a la iglesia, de creer que si tú crees en el Señor Jesucristo, de que tú serías salvo, toda tu casa también. Mas sin embargo no es así. Nosotros no podemos generalizar esto que se le dijo al carcelero de Filipo para nosotros decir que toda nuestra casa será salva. ¿Por qué? Porque ahorita tú dices, bueno, se murió mi abuelo y no fue salva. ¿Qué pasó? ¿No se cumplió la palabra de Dios? Se me murió un tío, un primo, un hermano, lo que sea, y yo soy cristiano y él no fue salvo. Mas sin embargo, la Biblia me dice a mí que yo iba a creer que iba a ser salvo yo y mi casa. No, la Biblia no está diciendo eso. No podemos aplicar eso porque si lo hacemos de esta manera, estamos sacando la Biblia de su contexto. Es decir, de algo particular nosotros no podemos generalizarlo, Julio. Entonces, cuando ellos le dicen que creen en el Señor Jesús iba a ser salvo, él y su casa, note bien que para ser salvo, la Biblia dice que ellos le enseñaron la palabra. Ellos fueron a la casa y ellos escucharon la palabra, y cuando escuchan la palabra, ellos creyeron. Claro, yo lo voy a poner un poquito a mi modo, aplatanado, a mi modo. No es que, por ejemplo, yo acepte a Jesucristo, ¿verdad? Acepto a Jesucristo. Si no hay una enseñanza, si no hay una implicación en la obra del Señor y la obra de Cristo, ¿verdad? Ni yo mismo voy a ser salvo si no hago eso. Debe de haber una enseñanza Claro. per se. Lo que quiera dicho es que si yo me convertí y yo como padre de familia, como paso a ser sacerdote de mi casa, no hago un trabajo en esa casa, ninguno van a ser salvos. Y indiscutiblemente, aunque yo lo haga, hay muchos que como quiera aún así no van a ser salvos. Es como que, por ejemplo, nosotros lo usamos de esta manera. Yo me convertí, ya porque yo soy cristiano, ya toda mi familia tiene que ser salva. Eso no déjame decirte, Julio, no es una promesa. Exactamente. No es una promesa que el Señor nos está dando a nosotros para decir que no, vas a ser salvo tú y tu casa. No, eso no es una promesa. Gloria a Dios que tú me entendiste. Entonces, cuando nosotros decimos esto y a veces le reclamamos al Señor, acuérdate que tú dijiste que seremos salvos tú y tu casa. Exactamente. Y comenzamos a pedir al Señor, mas sin embargo, la Biblia no enseña eso. No. Si lo estamos haciendo así, estamos sacando la Biblia de su contexto. Porque para él mismo ser salvo hubo que enseñarle la palabra del Señor. Claro. Wow, pero mira, es totalmente poderoso porque, por ejemplo, yo mismo, por ejemplo, anteriormente usaba ese versículo de esa manera. Y cuando meditaba, cuando tú meditas en este versículo, quizá tú piensas en eso. Bueno, ya yo soy Claro. cristiano. O ya mi mamá se convirtió, vine yo, ahora vienen mis hermanos. No necesariamente. Tiene que haber un trabajo per se de mi parte de llevarle a ellos el evangelio de Cristo. Claro. Es que en su casa escuchó la palabra. Exacto. Y ellos escucharon la palabra, y cuando escucharon la palabra fueron salvos. ¿Qué dice la Biblia? Que por el oír, ¿qué? La palabra, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Exacto. Entonces, toda nuestra familia, toda tu familia necesita
escuchar el evangelio de salvación para ellos ser salvos. Tremendo. No es una promesa para la iglesia. Es el detalle que a veces lo vemos como una promesa. Y no es una De promesa. que yo me convertí y mi casa tiene que ser salva. Entonces, cuando vemos lo contrario, desfallecemos, caemos. Hay muchas personas hasta que se apartan de los caminos del Señor. Entonces terminamos diciendo que el Señor no cumple su promesa, porque Él dijo que iba a ser salvo yo y mi casa. Vamos a leer en Romanos, Julio. También hay otro versículo bíblico muy importante que sería bueno nosotros ponerlo en su contexto, que se encuentra en Romanos, su capítulo 11, versículo 29. Déjame leerlo. Dice, Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cómo nosotros usamos ese versículo de manera Fíjate, nosotros incorrecta? decimos que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y yo escuché en mis inicios, cuando comencé el evangelio, de que irrevocables son los dones. Y una persona se descarrió, se apartó del Señor, se apartó de los caminos, y el don que el Señor le entregó, un borracho por allá, y oró por alguien y recibió sanidad. Nosotros decimos, bueno, el don de Dios sigue operando en esa persona. Entonces tú dices, entonces irrevocable, quiere decir que Dios no le puede quitar ese don a esa persona. Se descarrió y la persona tiene el don de sanidad, tiene el don de predicar, de maestro, de apóstol, de profeta, y se fue y él sigue teniendo ese don. Mas sin embargo, nosotros estamos aplicando un versículo fuera de su contexto. Porque en el contexto, Pablo, desde el capítulo 9, ¿verdad?, que nosotros estamos leyendo, si usted lo lee, se está refiriendo a la elección de Israel, que a pesar de que ellos rechazaron a Cristo como su Salvador, Dios mantiene su promesa. En otra palabra, quiere decir que el don de Dios es irrevocable. Sí, porque don, regalo. Es un regalo de Dios. El don es un regalo. Entonces, Dios le dio el regalo de una promesa a Israel. Y eso porque la palabra de Dios es totalmente irrevocable. Después que Dios dijo algo, Él lo cumple porque lo cumple. Dios decretó. Y si Dios le hizo una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios se la iba a cumplir a través de las generaciones. Entonces, el llamamiento de Dios de escoger a Israel como su pueblo, como su nación, es irrevocable. En otra palabra, a pesar de que ellos rechazaron a Cristo como el Mesías, Dios como quiera sigue cumpliendo su pacto y sigue cumpliendo su promesa en el pueblo, con el pueblo de Israel. Entonces decimos que el llamamiento de Dios es irrevocable. No se está refiriendo porque dice, en este caso, su llamamiento. Exactamente, su elección. La elección que Él hizo, que Él escogió al pueblo de Israel para Él glorificar su nombre. Y ya por encima de todo, ya él dijo que ese era el pueblo escogido. Escogido de Él. Ya a través, no importaba quién sea, quién se levante, que hiciera la voluntad de Dios, con ese Él iba a trabajar. En otra palabra, que Dios sigue trabajando con su pueblo. Dios no se ha olvidado de ello porque su llamamiento es irrevocable. Entonces, Julio, no podemos nosotros aplicar esto y creer que si usted se apartó de los caminos del Señor, usted anda descarriado por ahí, no vaya tú a creer que tú tienes el don de Dios. Porque si decimos eso, entonces estamos sacando la Biblia de su contexto. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando vemos a personas que por ahí andan caminando y hablan quizá bonito, fueron cristianos, y tú ves que se manejan, por ejemplo, en cuanto al léxico, la palabra, el desenvolvimiento escénico, que uno le ve y dice, wow, es que todavía tiene su don. Todavía tiene el don, sí, el don de evangelista. El don de evangelista. Sí, ay, Dios evangelista mío, wow. Señor, tenga misericordia. Óyeme, todavía yo te veo a ti como pastor. Como pastor, exactamente. Tú tienes ese don. El don de profeta. Y una persona que no es cristiana, tú tienes tal don. Mira. Luis, algo duro que estamos diciendo. Pero el don es el Espíritu Santo que lo da. Exacto. Y una gente que no tenga a Cristo puede tener el Espíritu. Se lo dejo de tarea. Pues yo no voy a decir nada si tú lo vas a de tarea. No, vamos a dejarlo de tarea. Bueno, pues vamos entonces a ver el próximo versículo. Ay, Dios mío, Luis. Por ejemplo, tenemos un versículo también que quizá lo usamos también fuera de contexto, que está en 1 Corintios 10, 12, donde dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Óyeme, este versículo bíblico también ha sido sacado por muchísimo tiempo fuera de contexto. Y nosotros pensamos que cuando la Biblia dice, o el apóstol Pablo dice, mire que el que piensa estar firme, mira que no caiga.
nosotros pensamos inmediatamente en lo que es la salvación. La salvación. Más sin embargo, Pablo no se está refiriendo a la salvación. O sea, que otra cosa que no es la salvación. Es otra cosa Ay, que la Biblia, a lo que la Biblia se refiere, Julio. No está hablando en lo absoluto a lo que es la salvación como tal. Y nosotros pensamos, en muchísimas ocasiones, dicen, no, ten cuidado para que no vaya a perder la salvación. Mire que el que te firme que no caiga. Ay, Dios mío. Y la gente de una vez se ubica y está pensando en que si yo hago esto o hago aquello, voy a perder mi salvación. Y si está en el versículo bíblico, mire que el que te firme que no caiga. Ay, santo. ¿A ti nunca te citaron el versículo bíblico? Claro. A mí no me lo citaron directamente, pero sí he escuchado a mucha gente hablando sobre este versículo bíblico. Mire que el que esté firme, que no caiga. Pero vamos a estudiar esto, vamos a verlo en su contexto, para que usted pueda ver, Para ponerlo en contexto. para ponernos en contexto de lo que el apóstol Pablo Quieres al dicho. lo que quería dejar dicho. Y vamos a leerlo del versículo 7, porque así nosotros podemos entrar en contexto. Y note bien lo que Pablo dice. Ni sea idólatra, como alguno de ellos, según está escrito. Sé santo en el pueblo, a comer y beber, y se levantó a juzgar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Fíjense bien, Julio. Entonces dice, y estas cosas le aconteció como ejemplo y están escritas para mostrarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense que está firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Entonces, ¿a qué se refería el apóstol Pablo? ¿Que no caiga en qué? Mira, noten el versículo 7 dice. Él lo menciona, él punto por punto lo va mencionando. Vamos a verlo, mira lo que él dice. Lo que no caiga en qué? En idolatría. Eso es lo que él dice. Que no caiga en fornicación y que no caiga, ¿verdad?, en murmuración. A eso que la Biblia, el apóstol Pablo está diciendo, porque esto que se escribió fue para nuestra enseñanza, para que nosotros no caigamos, al igual que ellos, como lo hicieron, vengamos nosotros a caer en lo que es la idolatría, vengamos a caer nosotros también en lo que es la murmuración y caigamos también en lo que es la fornicación. Claro. Entonces, mire que esté firme, que no caigan, pero que no caigan en qué, Julio. En eso que él está mencionando. En esto que le está mencionando.